Ya. Bien, buenas noches con todos. Pues continuando con la serie de charlas que hemos venido desarrollando durante esta cuarentena, hoy vamos a hablar algo sobre el ozono en la columna vertebral. Em, no sé, estamos esperando también otro invitado más, pero sin embargo se demora un poco, que está con un paciente que es un doctor de Nicaragua ahora, que me escribe para poder, se va a anexar en el transcurso de la charla. Bien, pues hablando un poco del ozono, los objetivos de esta presentación es conocer el ozono como uso medicinal, plantear el manejo del dolor lumbar a través del ozono, detallar algo de la evidencia e informar la técnica del uso, ¿de acuerdo? Un poco de antecedentes. En 1785, Martin empieza a identificar ciertas características, ya que él, mientras estaba haciendo estudios electrostáticos con el agua, al someterlo a electricidad, identificó un olor definido como un olor de material eléctrico, de la materia eléctrica. Un olor característico como la grava del pavimento al caer el agua. Ese olor lo identificó. Ya Friedrich en 1840 notó que este olor era producto de un oxígeno activado y lo denominó ozono, que viene del griego osein, que significa mal olor. ¿Sí? Eh, Luego, ya en 1845, Rive y Mariner propusieron que el ozono era una forma alotrópica de oxígeno. ¿Y qué significa alotrópica? Pues es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas diferentes y que se puedan modificar en el transcurso de una intervención. En este caso era la electricidad. Y para el siglo XX ya Millikan y Dibbar empezaron ya a identificar cómo es el peso molecular, cómo es la solubilidad en agua, que es 10 veces mayor que el oxígeno, y la forma gaseosa que se puede descomponer con una vida media de 40 minutos a 20 grados centígrados. Hasta ahora la mayor parte del ozono no se puede almacenar, no se puede tampoco prolongar más allá de este tiempo. Por eso la mayor parte de los procedimientos que se realizan son inmediatos una vez que se extrae el ozono del dispositivo. Algo de generalidades, pues, ¿qué identificaron con el uso del ozono? Pues que este componente fotoquímico de oxígeno, ¿sí? Ocasionaba un estrés oxidativo por los radicales libres que presentaba. También había un efecto de lipoperoxidación de las membranas celulares. Algunos lo detallan como un estabilizador de membrana. También oxidación de proteínas, inactivación enzimática, especialmente la sulfato desoxigenasa, la destrucción de ADN y la apoptosis celular. La mayor parte de los componentes de las intervenciones con ozono lo realizan como bacteriostáticos en dosis altas bactericidas. Se puede utilizar también como componentes de apoptosis, es decir, de lisis de ciertas células en dosis elevadas. Por eso, varios estudios informan sobre el uso del ozono y sus dosis beneficios y dosis riesgo. Pero en sí, ¿qué es el ozono? Pues es una molécula triatómica de oxígeno, que sí. Estos son componentes de enlaces, de dobles enlaces de O2, es decir, están conectadas con doble enlace. Sin embargo, cuando se somete a un proceso eléctrico, estas células se dividen, pero los dobles enlaces pueden anexar un oxígeno más y por eso lo toma como el O3. Algunos componentes del oxígeno ozono lo hacen como porcentaje, es decir, O2 porcentaje tanto, O3 porcentaje tanto. ¿Sí? Entonces vemos los dobles enlaces aquí. Al descomponerse estos dobles enlaces, dejan ciertos átomos de oxígeno y estos dobles enlaces se unen con los que están sueltos y generan este componente de O3, que se conoce como el ozono.
Los mecanismos de formación de radicales derivados del ozono son dos, un mecanismo directo e indirecto. El mecanismo indirecto involucra la oxidación de biomoléculas para dar especies de radicales clásicas, que se conoce como radicales hidroxilo. Y el mecanismo indirecto no son radicales porque involucran especies citotóxicas, que se conocen como aldehídos. ¿Sí? El mecanismo de acción netamente en la columna son varios. El uno es la reducción de los componentes inflamatorios. Reducen todo el ciclo del proceso inflamatorio, especialmente interrumpen el ácido araquidónico, las prostaglandinas, y esto favorece a que no desencadenen los varios componentes citoquímicos para desencadenar el proceso de inflamación, es decir, disminuye el grado de proliferación inflamatoria. ¿Sí? Otra es la hiperoxigenación del área de interés, es decir, la hernia cuando se encuentra en crecimiento o extruida, ¿sí? Ocasiona una flebostasis o una aterioestenosis. En pocas palabras, es la hipoxemia del disco. Entonces, al haber esta hipoxemia, puede desencadenar los factores inflamatorios, pero con el ozono, especialmente en el sitio herniado, aumenta la concentración de oxígeno, ¿sí? Disminuye el tamaño de la hernia, ¿sí? Al descomponer las cadenas de glucosa aminoglucanos, especialmente en el núcleo pulposo, mucho va a depender de dónde se deposite el ozono. Puede ser en el núcleo o en el anillo fibroso, ¿sí? Entonces, esto puede reducir el núcleo y la presión intradiscal. Al disminuir el núcleo, al disminuir la presión intradiscal, al disminuir el volumen, también disminuimos la presión que podría existir en la raíz nerviosa que puede estar comprometida. La estimulación del proceso de reparación pues promueve los factores de actividad de fibroblástica con colágeno, por eso se le conoce como un estimulador del proceso de reparación. Ahora, pues conocemos ya cómo está el proceso del ozono en relación a su función en la parte de la columna, pero ¿qué dice la evidencia? A partir del año 2000 vienen existiendo las terapias de ozono, pero no tienen estudios, no existían estudios más allá de 5 años o 10 años que daban un fuerte nivel de evidencia. Esta es una revisión sistemática donde vamos a valorar aquí varios estudios que se lo hace con seguimiento inicialmente de tres semanas, 6 meses, hasta llegar a los estudios de seguimiento de años, ¿no? Entonces pueden ver aquí que en el año 2006 estudian ozono versus esteroides y esta flechita significa que disminuye el dolor estadísticamente significativo, ¿sí? Con dosis de 10 a 20 microgramos mililitro. Aquí vemos otro estudio que utiliza 25 microgramos y a los 6 meses se ven resultados estadísticamente significativos. Y de hecho, la mayoría de resultados son a partir de esta fecha de intervención de 6 meses, ¿no? Como vemos aquí. Hay estudios comparativos entre ozono, esteroides, ozono, analgesia, o la mezcla de ozono, analgesia y esteroides, ¿sí? Que son estadísticamente significativos reduciendo el dolor. Entonces, hay otros estudios que informan cómo disminuye el volumen de la hernia, ¿sí? Podemos depositar corticoide y calma el dolor, pero la hernia puede continuar, o sea, o puede decrecerse siguiendo la evolución normal de la enfermedad. Pero el ozono ayuda o favorece a esta disminución del concentrado, del volumen. Este es otro estudio que hace acerca del efecto terapéutico del ozono, ¿sí? Del ozono médico sobre una hernia de disco lumbar. Y como comentaba, pues cuando existe una hernia o cuando se rompen las estructuras tanto del núcleo como del anillo fibroso, emite ciertos citoquinas o factores desencadenantes de la inflamación, disminuyendo el pH e incrementando el lactato. Y estos son los mediadores, pero el ozono disminuye y podemos ver que se hace un seguimiento en 4 grupos en este estudio,
¿sí? En 80 pacientes y selecciona un grupo control que no tiene ozono, un grupo con 20 microgramos, con 40 microgramos, con 60 microgramos, es decir, 4 grupos y valoran cómo está la interleuquina 6, la superóxido deshidrogenasa, los niveles de IgM e IgG y estos en relación al dolor en base a los 6 y 12 meses. Entonces podemos ver que como resultados a los 6 meses, ¿sí? Vemos que disminuye la interleuquina 6 a diferencia del uso del grupo control de 20, 40 y 60. Pero la dosis es importante mencionarla aquí, porque con 40 se ven dosis que dan efectividad, pero miren qué pasa con dosis de 60. Se incrementa o desencadena más allá, es decir, es un proinflamatorio con dosis mayores a 40 microgramos de ¿sí? Mililitro, perdón. Entonces, es importante mencionarlo en estos estudios. Aquí hay otro donde vemos que el IgM se encuentra con dosis baja de 40 microgramos mililitro, buenos resultados, al igual que el IgG. Y la superóxido deshidrogenasa, ¿sí? Se incrementa aquí. Esto es donde más incremento tiene, y esto porque son los desencadenantes del IgG y IgM. Y aquí vemos la escala visual análoga que de los 4 grupos, la dosis de 40 microgramos son muy efectivas a 6 meses, ¿sí? Y más allá, en 12 meses, da más resultado, ¿no? Es un estudio. Sin embargo, este estudio no menciona las dimensiones que ocasiona en la hernia, pero miren cómo podemos ver en los diferentes grupos y en seguimiento a 6 meses del grupo control, el contenido de la hernia sigue igual en una tomografía. Sabemos que no es un estudio propicio para esto, pero se puede inferir aquí cómo disminuye el proceso herniario, ¿sí? Y aquí, cómo se encuentra igual. Recuerden que esta es la dosis, la mejor es la dosis de 40 microgramos, entre 20 y 40 microgramos mililitro. Bien, este es otro estudio en el que implican las dosis, justamente lo que mencionábamos, las dosis de ozono en alivio del dolor a nivel de la región lumbar. Y este es un estudio con un porcentaje de pacientes, estudio randomizado, simple ciego, donde podemos ver las dosis de 40 microgramos y 30 microgramos. No existe una diferencia significativa entre los grupos, pero es importante el cambio que hace en la escala de ODI y en la escala visual análoga, ¿no? Entonces, vemos que esas dosis son las que favorecen al tratamiento. Y aquí ya habla en este estudio sobre el porcentaje de reducción de la hernia. Y aquí vemos que una dosis de 40 y de 30, el porcentaje de reducción es del 53% y 54%, ¿sí? Que son considerados no significativos, pero podemos discutirlo más adelante si desean. Este es otro estudio que habla sobre los hallazgos de resonancia magnética en la columna lumbar después de realizar el tratamiento con ozono. Y vemos que inicialmente todos los pacientes llegan con un rango, un promedio de un volumen de 18 a 18.3 centímetros. Sí, en un rango de 8 a 29, ¿sí? Y después en el seguimiento, en el grupo de estudio, disminuye a 15 y en el grupo control disminuye a 17. Entonces, podemos ver que sí ocasiona una disminución del contenido, ¿no? De la hernia. Entonces, la reducción del volumen del disco en el 84% de los discos lumbares y herniados tratados a los 3 años después de la terapia. Este es un seguimiento de 3 años donde se ve que disminuye el volumen del disco en un 84%, ¿sí? Y aquí vemos, claro, cómo ingresa nuestro paciente en el estudio, en el paciente, una hernia a nivel del E5-S1, que se encuentra a nivel del receso lateral y a parte del foramen, y pueden ver aquí cómo se encuentra después del tratamiento de ozono, ¿sí? A los 3 años. Y este es el control. El grupo control se lo hizo simplemente con corticoides, ¿sí? Vemos aquí ingresa nuestro paciente, el proceso herniario, ¿sí? Extraforaminal,
Y aquí el contenido después de 3 años no ha cambiado, sigue igual. Entonces, varios de los estudios también que se pueden encontrar es incluir a la terapia de ozono el corticoide. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta o algo a través del panel. Yo creo, Santiago, es importante hacer un paro, como es un tema, eh, bueno, digamos, no sé, no es nuevo porque no es nuevo, pero sí No, es un tema controversial y más de controversia, sí. más reciente, pues para nosotros, por lo menos acá, de golpe es más común en Europa, en México, en Argentina, eh, pero acá, digamos, es España, relativamente nuevo, de España. De golpe hacer ahí Alemania. una para, ahí para oír al doctor Sierra algunas opiniones de lo que ha hablado Santiago hasta ahora y aclarar algunas dudas puntuales de alguna cosa de lo que se ha dicho. No sé, Juan Carlos, qué comentarios Perfecto, ¿no? hasta lo de ahora digas. Dos cosas claras, o sea, sí, los estudios son claros, españoles, alemanes, mexicanos, muestran pues los beneficios y las indicaciones pues fundamentalmente de las protrusiones y el dolor radicular cuando hay dolor radicular y protrusiones. Eso es claro. Cuando hay extrusión, dice que más o menos que el 50% del canal ahí podría servir. En ese orden de cosas, claro y práctico que haya una radiculopatía y que esa radiculopatía depende del disco. O sea, hay dos cosas, dos conceptos. El disco químico, que es el que se da por la inflamación, por la liberación de todos los mediadores que hablábamos ahí, sobre todo los proteoglicanos y la interleuquina 6. Y el otro disco, que es el disco mecánico. Entonces, el efecto fundamental está en esos dos aspectos, en el disco químico y en el efecto mecánico. Ahí funciona perfecto el ozono. Desde otros puntos de vista, como el de la fibrosis peridural, el de la fibrosis que queda después de las cirugías, síndromes por laminectomía, se ha utilizado, pero esa indicación no es clara. Es más, en los estudios demuestran que es más por casos, pues por algún evento. Entonces, tener claro que ese es el concepto, para qué sirve. Hernia, protrusiones y dolor radicular, radiculopatía. Eso que quede bien claro. Porque a uno se lo venden, hermano, como si fuera la panacea. Y eso no es panacea, porque si no, pues se haría siempre lo mismo y el resultado sería así. Una cosa importante en los estudios, yo que veo en la experiencia de los que yo he hecho, que los pacientes sí va mejor cuando se utiliza junto con el esteroide, o sea, la combinación se puede hacer. Entonces uno entra al disco, la dosis clara, 25-30 microgramos por mililitro. Eso es un protocolo español. Claro, claro, ahí es el efecto del ozono. 25-30. El aparato, cuando quieran, pues lo vemos. Él es un generador. Él consta de una bala de oxígeno medicinal y el aparato sensa y ahí uno marca la dosis que uno necesita. En promedio, un disco, si es lumbar, le caben entre 10 y 20 centímetros, entonces uno coloca aproximadamente 10 y él contrasta en el fluoroscopio perfecto. Entonces uno va viendo y va viendo la cantidad y va colocando uno esos 10 o incluso hasta 20 centímetros. Sale uno al foramen y deja uno una cantidad y deja uno ahí esteroide. Se viene paravertebral y paravertebral también. ¿Para qué sirve paravertebral? Por una sola razón, porque como hay un espasmo muscular que es de defensa, la idea es que la microcirculatura la mejore y fuera de eso el espasmo lo quite, lo ayude a disminuir. Entonces hacemos, mejor dicho, de un tiro hacemos, con un tiro matamos dos pájaros a la vez. O sea, hacemos la parte del disco, hacemos el foramen y salimos a nivel paravertebral. Y a esas dosis se utilizarían. Y por eso se hace ahí. Entonces, que quede claro las dosis
y que quede claro la indicación, Ajá. que Doctor es lo que Sierra, mayor evidencia tiene. disculpe que les interrumpa, está aquí el doctor César Varga, que es médico de Nicaragua, es cirujano ortopedista de columna, que nos acompaña. Perfecto. Tiene experiencia también en el uso de ozono en columna vertebral, en tratamientos discales. Entonces, bienvenido, doctor César. Listo, doctor César, ahí estamos hablando si tiene algún otro aporte, alguna otra cosa o controversia en lo que dije. Mucho gusto. No, disculpe, estoy llegando ahorita porque estaba dando consulta, entonces por eso me disculpo de haber llegado tarde. Ya. Estamos hablando de las indicaciones básicas para pues que quedara un concepto claro, porque pues el ozono lo presentan como una panacea. Entonces hablábamos de que a nivel lumbar sobre todo es para las hernias de disco, sobre todo las protrusiones, las hernias de disco contenidas y que tengan radiculopatía, que esa es la indicación, pero pues ya cuando hay una obstrucción mayor de un 50% del canal, pues en ese momento yo creo que ya no hay una indicación clara, más que ustedes son cirujanos. Entonces me gustaría oír su concepto pues para que tengamos que saquemos unas conclusiones y miremos pues la indicación clara de la ozonoterapia. Perdón, ¿me escuchan ahí? ¿Aló? Sí, sí. Sí. Ah, listo, qué pena. No, es que pensé que... Bueno, el doctor Sierra ha hablado sobre unas indicaciones que comprometen principalmente el dolor asociado con radiculopatía. ¿Sí? Perfecto. Dolor desde el punto de vista radicular. Pero Sí. yo quisiera saber en el dolor axial puro, que es quizás... Esa buena pregunta. El cementerio de nosotros los cirujanos, definitivamente. Sí. El paciente con dolor lumbar que no tiene axial. dolor articular, sobre la bueno, utilidad del ozono en esos casos. Bueno, ¿sí? Y si tiene algunos criterios, por ejemplo, si se basa en que haya inflamación, que haya cambios MODI, que haya inestabilidad. Perfecto. Entonces, MODI 1, MODI 2, ciencia ahí, junto con PRP y discal. Pero ya MODI 3, no. Ahí no tiene evidencia. Entonces, claro, hay unos estudios de UNESCO que muestran muy bien, o sea, la relación entre la resonancia un disco y tenés el dolor axial y tenés la clínica que le ofreces al paciente, tenés un MODI 1, un MODI 2, hagámosle ozono. Y la evidencia muestra que tiene buen resultado. Ahora, si vuelvo y te digo, si te atreves, porque uno piensa mucho, le pongo PNP o no le pongo, o sea, uno piensa mucho, sí. Entonces uno con PRP y con ozono, los resultados que muestran sobre todo, en Estados Unidos la que está haciendo eso, moditos, ahí tienen. Otra pregunta, profesor, en relación a... Sí. Bueno, el doctor preguntó si hay algunos criterios en relación a esos pacientes con... Así. Ahorita la discografía sí, pero es muy... Creo que va a salir del armamentario, o sea, porque no lo han encontrado mayor correlación, sobre todo, sí, entre el dolor y la discografía en sí. Entonces queda uno con la duda. Entonces, discografía, te digo yo prefiero coger y echémosle un poquitico de ozono, hermano, y miremos a ver cómo nos va. Sí, hermano, de una vez. Imagínate, ya me meto lo más bravo, que llevar la aguja ya al disco. Entonces, hermano, echémosle el ozono a ver. Sí, yo, eso, la aguja ya la discografía no tiene también una idea, digamos, si ese es preciso el que le está doliendo. No claro, tiene como diagnóstico. una ayuda, ajá, sí, para provocar.
Sí, Pero presión de eso igual, apertura. digamos que las indicaciones son reducidas, más bien por la clínica del paciente uno se puede orientar. Sí, más clínica, imagen, o sea, imagen que Y la imagen. resonancia y la clínica del paciente que manda sobre todo, ¿de acuerdo? Sí. Pero si tiene varias, digamos. O sea, ¿qué muestran los estudios? Mínimo tenés que hacer 2 niveles. ¿Hasta cuánto? Hasta 4 niveles. Hasta 5 niveles se pueden hacer. Y sobre todo, por una inervación simpática que hay, acostumbran sobre todo el nivel de L2, porque se considera que la parte simpática, el ganglio, lo que modula el dolor está en L2. Entonces hay unos brasileros que hacen el protocolo. Entran a L2, hacen en L2, salen, hacen radiofrecuencia, el ganglio en la raíz dorsal de L2 y se vienen L3, L4 y L5. Pero eso las aseguradoras las pagan, hermano. Pero vos aquí anda a ver quién te paga todo ese procedimiento. Por eso, mire, en relación a mi pregunta, es así mismo como afirmó el doctor, ¿algún protocolo en relación a la clasificación de firma para Ajá. el uso de la terapia de ozono? Y también específicamente a cuántas secciones de Perfecto, ozono intradiscal va dirigida la terapia. Porque según... perfecto, no, perfecto. Es claro, los protocolos todos están, no clasificación en el nivel de MODIT 1, MODIT 2, primero. Segundo, o sea, inicialmente vos tenés que, o sea, el protocolo ¿cómo es? Colocas un catéter epidural, colocas contraste, te sirve para bañar tanto el espacio peridural anterior como el espacio peridural posterior. Ahí colocas 10 centímetros de ozono. Después de hacer eso, entonces te venís al disco. Haces el disco, el nivel del disco, 1 o 2 discos, y después te venís, salís, ya colocas tu ozono 10 centímetros, en el foramen le dejas 3 y te venís para vertebral. Y para vertebral, entonces le dejas también ozono. Al otro día, el paciente se cita de nuevo y le colocas nomás peridural y para vertebral. Tiras el catéter y a la semana repetís para vertebral, pero la discólisis es una sola vez, o sea, por el riesgo que, o sea, a pesar de que el ozono tiene efecto, como explicaba ahora en la charla muy claro, él tiene efecto bacteriostático y bactericida. Inclusive en pacientes que tienen disquitis, hay 2 estudios grandes, un estudio español que yo les puedo dar que muestran que pacientes con disquitis colocan el ozono hacia que uno sería, esto para cuando yo vi eso sería una osadía, pero muestran buen resultado por el efecto. Es que después del cloro, la propiedad que bactericida, bacteriostático que hay es y el ozono, por eso lo utilizan ahorita con este COVID hasta endovenoso. Entonces, esa es más o menos el protocolo y eso es lo que hacemos y eso es lo que hacen también los españoles. Te estoy hablando de un protocolo español que fue lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, eso es lo que te quiero decir. ¿Te quedó claro la respuesta? Sí, claro, claro. Porque tenía entendido que un mínimo de 3 terapias, incluso hasta 15 terapias, Pero es para que vertebral. Para vertebral. para vertebral. Para vertebral. Intradiscal solamente una sola. Sí, señor. Sí, señor. Por eso la discólisis una sola vez. Te imagínate, si entramos 2 veces, ahí sí tenemos mayor. Sí, con una sola, inicialmente, pues uno es riesgo de... Y ustedes que son cirujanos más, entonces es riesgo-beneficio. Entonces es una sola vez. Gracias, profesor. Señor César, el doctor César nos está pidiendo la palabra. Doctor, si nos puede... Doctor César, si me quiere alguna de No, su yo quería protocolo, compartir alguna con cosa. ustedes que el fondo de la terapia de ozono requiere de mucha ciencia y para los muchachos jóvenes es encontrar la razón de cómo actúa el ozono y qué es Perfecto. lo que hace el ozono.
para que podamos saber que si lo podemos usar intravenoso o en autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor, rectal, intradiscal, paravertebral, intramuscular. Y entonces todo va con el estrés oxidativo. Sí, señor. Nosotros producimos radicales libres y los radicales libres son los responsables del envejecimiento celular. Y en la columna duele la faceta, duele el foramen, duele el nervio, duele el disco, duele el cuerpo. Y entonces, de acuerdo a eso, ahí me gustó mucho su comentario de decir, muy importante la clínica, definir el origen para poder saber si podemos usar el ozono. O sea, usamos para vertebrar el ozono intramuscular, que lo podemos hacer en el consultorio. Un relajante muscular muy bien para el paciente. Lo usamos dentro del quirófano, aplicamos la raíz dorsal, lo aplicamos intradiscal. Es una maravilla porque inmediatamente el dolor se mejora en el paciente. No es la panacea para resolver todo. De acuerdo. Como dijo, hace un comentario confirmando lo que dijo, el ozono se puede usar complementario con plasma rico en plaquetas, se puede usar con corticoides, se puede usar con radiofrecuencia. Y todo esto permite que podamos resolver los problemas de los pacientes sin hacer cirugía. De acuerdo, porque todo doctor. esto es parte de un proceso gradual para llegar al momento de la cirugía. Pero el ozono es una maravilla como una herramienta más que podemos tener nosotros, los cirujanos de columna vertebral. Yo les recomiendo a los muchachos un libro que es el Manual de Ozonoterapia, porque ahí está escrito muchas técnicas y ahí ya pueden leer artículos posteriores acerca de eso. Es de Soluciones Médicas Mediceus. Entonces, eso sería buenísimo para que lo Perfecto, para que tengan una visión general, porque podemos hablar del ozono muchísimo. Muchísimo, y de cáncer, de hemoterapia mayor, como dice doctor, todo eso, de acuerdo. Y su efecto... Para ¿Cómo? tener un aporte final. Listo. Perdón, listo. Entonces, hablábamos de este artículo en el cual indica la eficacia intradiscal versus intraforaminal versus el corticoide, ¿no? Con una muestra, miren, quiero indicar este estudio, que lo hacen 517 pacientes, ¿sí? ¿Y qué demuestra este estudio? Pues demuestra la efectividad del ozono, especialmente en un grupo de pacientes que tienen una extrusión, ¿sí? En una hernia excluida, con 41% de efectividad en la discólisis, a relación del grupo control de 3.5, ¿sí? Y en otro paciente con hernia extruida, un 34.6%, a diferencia del grupo control que fue 1.9. Tomamos en cuenta que el grupo de intervención es el grupo con ozono y el grupo con corticoides es el grupo control, ¿sí? Entonces, la evidencia es clara y como dicen, hay que valorarla. Pues ahora, hablando en sí de cómo funciona el ozono, pues el ozono necesita primero este generador, que es eléctrico. Al someterlo a electricidad, pues necesita una fuente de oxígeno. Esta fuente de oxígeno ingresa a un procesador eléctrico y en el cual aquí se hace la descomposición de las partículas de oxígeno, de estos enlaces, de estos dobles enlaces. Y después de hacer esta descomposición de dobles enlaces, sin embargo, persiste algunas moléculas de oxígeno y se combinan con estos dobles enlaces y hacen las tres moléculas de ozono, ¿no? Las tres moléculas de oxígeno que conforman el ozono. En este caso, este video es aporte para desinfectar o purificar el agua, ¿sí? Sin embargo, tiene varios usos del ozono, no solo para purificar el agua, sino a nivel medicinal, a nivel muscular, a nivel terapéutico, a nivel de procesos iniciales de tumores. Entonces, tiene varios usos dependiendo, obviamente, de cómo lo vamos a utilizar nosotros. ¿Sí? El efecto corona es este efecto que llega el oxígeno y a través de los electrodos y un alto voltaje hace la descomposición del oxígeno y forma el ozono. Eso quería aclarar con esta imagen. Este es el dispositivo, es un dispositivo que se tiene
un medidor, el medidor de oxígeno, una fuente de entrada de oxígeno, perdón, fuente de salida de ozono, el amperaje, el ajustador de la dosis, y pues el timer que es el que va a graduar en paso cuánto vamos a dejarlo o hacer. Mi pregunta es para las personas que utilizan el ozono es, la administración o el proceso de captación del ozono, doctor Sierra o doctor César, ¿cuánto puede generar y en qué tiempo lo genera el ozono para poder administrarlo? Y otra cosa es cómo lo obtiene y lo pone al paciente. No sé si doctor César nos puede ayudar. Claro, con mucho gusto, muchas gracias. El oxígeno entra al generador de ozono, que a través de las descargas eléctricas lo transforma de O2 a O3. O3 es una molécula muy inestable porque sabemos de que necesita tener 8 electrones fuera. Y entonces, por ser bien inestable, se volatiliza después de 3 a 5 minutos de obtenerlo. Entonces, no podemos esperar mucho tiempo. De la extracción del generador hay que ponérselo inmediatamente al paciente. Así no como tiene el aparatito tiene múltiples maneras como la cantidad de microgramos que le vamos a aplicar al paciente. De acuerdo a la localización, cómo lo vamos a colocar y eso se utiliza la cantidad de microgramos. Porque es una medicina, no es magia, sino que una medicina utilizan microgramos. Dosis, de acuerdo, dosis, perfecto. Una dosis adecuada y una terapéutica adecuada, de acuerdo, doctor. Y que no se puede, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, no se puede acumular ni no se puede almacenar. Entonces hay que utilizarlo rápido y uno con la jeringa obtiene la cantidad que necesita. Normalmente en los aparatos, acá no se halla, doctor, la primera muestra se desecha y uno empieza a utilizar de la segunda muestra para adelante. De acuerdo pues al generador que uno tenga de ozono. Doctor César, una consulta, y para disco o para una faceta, si es que lo utiliza en una faceta, un síndrome facetario, ¿cuánto utiliza de ozono? En concentraciones, en columna lumbar se utilizan 10 microgramos por cc y se utilizan 10 cc. Y en columna cervical se usan 5 microgramos. Perdón, 5 cc, siempre considerando 10 microgramos por cc. Ese es el promedio general. Entonces, como le digo, esto es porque en la faceta se pueden utilizar hasta casi 200 microgramos porque ya estamos lejos de la raíz nerviosa y ahí se hace por difusión en un perímetro o en un diámetro aproximado de 3 a 5 cc, de 3 a 5 centímetros alrededor de la infiltración. Y como él dijo hace rato, ese no sirve de medio de contraste. Muchas veces queremos aplicar en la raíz, aplicamos el ozono y se dibuja la raíz completamente porque el gas es casi un medio de contraste. Bien. Doctor Sierra, ¿y usted cómo utiliza, cómo lo utiliza usted Yo coloco, en el disco o sea, a nivel cervical estoy de acuerdo con el doctor, pero yo a nivel lumbar sí utilizo concentraciones entre 20 y 25 microgramos por cc. O sea, el volumen 10, concentraciones de 20 y 25. Cuando salgo al foramen bajo, ahí sí coloco concentraciones entre 10 y 15. Y para vertebral vuelvo y subo. Ahí coloco concentraciones entre 20 y 25. Normalmente el disco lumbar yo lo manejo con 25 microgramos por mililitro. Les hago una pregunta, Juan Carlos y doctor. Cuando uno está inyectando el ozono, ¿sí? ¿El paciente experimenta algún tipo de dolor o no, como en la discografía número 1? Y número 2, si experimenta algún tipo de dolor, alarma lo debería hacer uno parar la inyección del ozono. No sé si me explico. Si estoy inyectando y aparece algún dolor como radicular o pseudoradicular, ¿debería parar o nunca debería haber ese dolor? Esa es como la pregunta. O sea, yo los pacientes, yo no sé el doctor, yo no los cedo o la sedación es mínima. Yo miro sobre todo la distribución o el contraste que me hace con el fluoroscopio, la indicación que tiene. Normalmente duele, normalmente la mayoría de pacientes
y sobre todo cuando hay compromiso del anillo, el dolor es mayor, pero normalmente duele. Signos de alarma, Felipe, es mirar sobre todo el contraste y mirar en el momento de la aplicación y la inyección la cantidad y hacia dónde está migrando. Eso se ve, se ve. Yo no sé, doctor, ¿qué nos puede contar? Bueno, yo diría que eso depende mucho del tipo de paciente. Yo tengo pacientes que se me levantan de la cama y no quieren continuar con la terapia porque les dolió mucho. Y así tengo pacientes que pasan súper bien y que no sienten nada más que el pinchacito que le puse la anestesia local en la piel para su aplicación. La mayoría de las veces cuando lo hago en el quirófano es para hacer raíz o para hacer disco, pero para hacer paravertebral o para hacer facetas lo puedo hacer en el consultorio, así por puntos de referencia. Pero realmente pues la mayoría de los pacientes no tienen ningún malestar. Listo. Un detallito, perdón. La aplicación del ozono no es como una penicilina besatínica que estoy corriendo para pasárselo, para que no se me pegue, sino que es una aplicación lenta. Muy despacio, de acuerdo. Muy lenta, tiene que ser. Muy lenta. No, entonces le va a doler, a cualquiera le va a doler eso. Y hay una resistencia normal, que hay, esa resistencia de a poco la va venciendo uno. Pero es lento, de acuerdo, y viendo en el fluoroscopio hacia dónde migra. Bien, entonces continuemos ya para pues calcular la dosis. Primero el volumen global, es la mezcla de oxígeno con ozono, la concentración por microgramos mililitro y la presión, que también se la puede por milímetros de mercurio, ¿sí? Se la puede calcular. Correcto. Y pues, ¿qué es importante de la técnica? Pues primero el paciente se debe colocar de cúbito prono, ¿sí? Cuando se lo va a realizar intradiscal podemos tomar la referencia del triángulo de Campbell, ¿sí? Y importante el uso de un fluoroscopio para determinar y poder evaluar adecuadamente el ingreso. Y como bien mencionó el doctor Sierra, el paciente generalmente lo hace bajo una sedación leve o despierto, ¿sí? El ingreso del espinocá generalmente se lo realiza con un calibre 22, ¿sí? Y pues la referencia anatómica, la línea media, pues algunos son 8 o 9 centímetros de la línea media o 4 traveses de dedo. Se dibujan y se marcan adecuadamente bajo el fluoroscopio, tanto en la posición antero-posterior, lateral, ¿sí? U oblicua, tomando en cuenta siempre esta imagen la colocamos porque va a ser un poco más dificultoso de ubicar L5 en el resto de otros niveles. Aquí vemos la posición de la fluoroscopio en oblicuo, ¿sí? Ubicando las estructuras anatómicas con el perrito de papel, ¿sí? Como pueden ver aquí, para ubicar a nivel intradiscal. Tomar en cuenta que vamos a realizar todo el procedimiento con las medidas de asepsia y antisepsia adecuadas para evitar la contaminación como uno de los riesgos de la intervención que podría existir en un bajo porcentaje. Hay reportes de 0.002% de infección. Y algún caso, este es un caso que nos dio el doctor Sierra, para que nos cuente un poquito del paciente, cómo usted adopta las medidas en quirófano, una vez hablando de la técnica de colocación, Doc, si nos puede ayudar. Perfecto. O sea, bueno, este paciente de 28 años, joven, 2 hernias, 2 protrusiones, o sea, normalmente yo tengo una técnica que es aguja tras aguja. O sea, yo entro la aguja con un introductor y como la mayoría de gérmenes, el principal germen que hay en la piel es el estafilococo aureus o el estafilococo epidermidis, para no llevarlo al disco ni nada, entonces ya después introduzco por ahí la aguja, una aguja 22 más o menos de 150 milímetros, y ya llego pues en oblicuo
buscando el proceso articular superior enfrente de ese, lo abro bastante, un oblicuo de 30 a 35 grados. Entro, uno siente el chasquido cuando entra al ánulo fibroso y ya después confirmo en AP que no pase la línea media y vuelvo otra vez en lateral para mirar la profundidad y ahí coloco en medio voy colocando el ozono lento, como dijo el doctor, de acuerdo, y voy mirando pues a dónde me va pintando, porque él pinta como medio de contraste. El paciente se controló a los 6 meses, que es lo que llevamos, y la escala, inicialmente el dolor era 8-9, él tenía dolor radicular claro, L4, L5, L5, S1. El dolor bajó de una escala análoga visual de 8-9, bajó a 2-3, realmente está controlado el dolor. Estaba tomando opiáceos mayores, hasta cuánta cosa había recibido. Y pues evolucionó satisfactoriamente. Esa más o menos la historia del paciente y así la técnica. Entonces la técnica es clara, aguja tras aguja. Bien. Doctor ¿Podría César, agregar algo? doctor César, ¿nos puede contar algo sobre la técnica, cómo usted la Yo realiza? quería agregar algo acerca de esto. Es que la aguja, la 22 me parece maravillosa por su grosor. Una 25 ya no sirve porque es muy flexible. De acuerdo. Entonces, y darle en la curva final, una curva, en la parte final de la aguja, una curva pequeñita. Para navegarla. Para orientar, a ver, y esa es una curva que escribió el doctor Plancarte hace como 10 años, Siempre. que es una maravilla porque así, Siempre. si estoy en mala posición, yo le doy vuelta a la aguja y ya me va a buscar el recorrido al recorrido donde yo quiero ir. Cuando la tengo recta, no me funciona, la tengo que volver a sacar y volver a meter. Y eso es una... Ahí doctor, adelante. La charla puede decir, en todos los bloqueos yo siempre hago siempre, porque uno navega mucho más fácil la aguja, siempre. Así es, de acuerdo, doctor. Bien. Bien. Pues ya para concluir, pues quiero presentar este artículo para finalizar, es un artículo de la revista de Neuroradiología, en el cual hace un enfoque sobre las técnicas, sobre los criterios de selección de paciente y algunas de las contraindicaciones y complicaciones que podrían existir. Pues el primero, es importante enfocar que este enfoque es de las primeras etapas de conservadoras, ¿no? Es decir, en la escala de tratamiento inicial el paciente debió haber realizado analgesia, terapia física, y si esto no funciona después de 4 a 6 semanas, esta es una alternativa adecuada. Especialmente en esta época de COVID, yo creo que es una de las alternativas propuestas para varios de los pacientes que tengan una patología, especialmente de un proceso herniario. Otro es el dolor radicular, bien discriminado. Es importante una buena un historial tanto de antecedentes como de características del dolor y un examen físico donde la prueba de la SEG es importante valorarla. Y la escala visual análoga, pues en este estudio lo plantea que debe ser más de 5, ¿no? Recordando, el paciente haya cumplido 4 a 6 semanas de un tratamiento en el cual no le favoreció la terapia física, medidas de reposo, analgesia, escala de dolor más de 5 y que tenga signos de radiculopatía. Hasta ahí. Luego, una de las preguntas que hizo el doctor Gómez, pues, si tiene un proceso facetario, pues aquí lo recomienda. Si es un síndrome facetario, se sugiere una infiltración facetaria con esteroides y anestésico local como prueba diagnóstico antes de iniciar el tratamiento con ozono. Esta es una de las recomendaciones de este equipo de investigación. La evaluación clínica debe estar de acuerdo con los estudios de imagen que deben demostrar una hernia lumbar, una protrusión congruente con los síntomas, ¿no? Es decir, la clínica relacionada con la imagen. ¿Para qué? Para definir el sitio puntual de dolor y poder ser objetivo de nuestra terapéutica. La otra, no debe presentarse una deformidad, pues entre esto me llamó la atención, no debe presentarse una deformidad estructural significativa, osteoartrosis vertebral grave, fracturas o una hernia calcificada. Estas serían pues una de las, digamos, en este aspecto, contraindicaciones. Para hacer contraindicaciones más puntuales, la alergia a los medicamentos o a las sustancias que vayan a ser administradas, es importante detallarlas.
Otro entre las relativas, pues que tengo un trastorno hemorrágico, embarazo, deficiencia de glucosa 6-fosfato, hipertiroidismo, anemia severa, miastenia severa, infarto de miocardio reciente, o hubo una enfermedad, un trastorno mental que tenga como antecedente el paciente. Esas son las contraindicaciones relativas. Y como complicaciones que podrían existir, pues en este estudio encontraron que hemorragias vítreas bilaterales, cefalea después del tratamiento de ozono por un neumoencéfalo, es decir, que cuando se realizó el abordaje inicial, ingreso de la aguja, pues ocasionó un daño en la dura o algo al respecto, un émbolo pudo haber sido la causa. Parestesias, generalmente este estudio demostró que poco cantidad de pacientes con parestesias, pero podrían estar incluidos entre los defectos, y episodios temporales de sensibilidad alterada. La infección en muy bajos porcentajes y está más determinada al manejo del equipo, del material o de la técnica quirúrgica, con la técnica que se realizó el bloqueo. Esta ha sido la presentación. No sé si alguno de los panelistas aquí tiene algo que aportar. Doctor Felipe, no sé si nos puede dar su impresión al respecto o algo. Bueno, yo creo que es una opción terapéutica importante, digamos, poco invasiva, con unas complicaciones, digamos, relativamente bajas, Sí. que como todo procedimiento, pues bien indicado, puede ser bastante interesante. Obviamente no, o sea, ser muy concienzudo y no pensar pues que la soluciona todo, pero Perfecto. que bien indicado sí es bien interesante y de hecho, digamos, por lo menos acá todavía poco explorado, pero poco explorado y mitificado básicamente porque como muchas cosas de manera inicial, ¿cuál será la expresión en español para que me entiendan? O sea, lo masificaron personas no aptas para este procedimiento y empezaron a ofrecerle Medicina, los medicina alternativas integral. o Eso. empezaron a ofrecerle el ozono a todo, pues mejor dicho, a cáncer, a adelgazar, a la caída del pelo, Lo bueno, a todo lo que perratearon. se les ocurre, exacto, perratearlo del Eso, todo. pegateado, sí, sí. Obviamente Ese es ya el mal término. indicado, pues termina muy desacreditado. Y obviamente cuando uno habla a nivel médico, gremial, en reuniones más académicas, pues uno nota cierto nivel de escepticismo cuando uno habla de este tipo de técnicas, pero por eso era importante tratar el tema hoy en algo diferente con unas personas pues que están más acostumbradas a hacer este tipo de procedimiento y nos ilustraran al respecto, igual con la revisión de Santiago que estuvo muy bien. Yo creo que hay que, como todo en la vida, ir haciendo para ir ganando experiencia e ir mirando pues cuáles son los beneficios. No sé si Andrés en el área de tumores haya oído algo al respecto de eso, Andrés. No, la verdad no. No, te estoy iniciando en el tema. Sé por lo que me has contado, inclusive he mandado pacientes que he creído que puede terminar funcionando, las envío con vos, pero tengo una pregunta, digamos, para ustedes, ¿cuál sería un candidato ideal en este tema? Digamos que cumpliera con la cantidad de ítems que diga, este es un muy buen candidato para esto. Juan Carlos, el Paciente, candidato ideal tuyo para paciente para ozono punta. perfecto. Paciente con una protrusión y con un dolor radicular que va clínicamente, tiene correlación con la imagen diagnóstica. Para decir algo, tengo una imagen, una resonancia que me muestra una protrusión, L4, L5, L5, S1, y el mapa de dolor al examinarlo y todo, concuerda, o sea, tiene un LACET, tiene un Bragar, y le encuentro disestesias, parestesias, en todo el territorio, L4, L5, L5, S1. Para mí ese es el candidato. O sea, cuando hay un dolor radicular, cuando hay una radiculopatía asociada a una protrusión o una imagen diagnóstica. Esa combinación para mí sería
básica. Pero entonces te pongo la clínica por encima junto con la resonancia. ¿Y tienen algún Y lo que me dices límite? de diferenciar entre un dolor discopático mecánico y químico, ¿a qué se refiere? Defina, no sé. Lo que pasa es que hay un disco que es un disco químico, que es el disco que, o sea, que sin hacer el efecto, mecánico, normalmente el dolor se da porque se produce el edema, sale el material del disco al nervio y te hace un efecto mecánico y químico. Los receptores, todos angiolicanos, interleuquina 6, factores, una cascada, una sopa inflamatoria se llama dolor y te produce la radiculopatía. Pero el otro es el que no tenés protrusión, que tenés un disco contenido, pero que tenés un disco químico, en ese caso ese. Entonces tenés toda la liberación de mediadores de inflamación sin salir. Entonces esos son los dos tipos de disco que hay, que era como decía el doctor que me preguntó ahora, pues los criterios que hay. Entonces los criterios son claros. Resonancia, MOVID 1, MOVID 2, ahí va bien el ozono. Yo no sé qué experiencia más tendrá el doctor. Doctor César, si nos ayuda. ¿Cuáles serían sus indicaciones? Fíjese que, perdón, pero yo me voy a ir al otro lado de la calle. ¿Qué significa un paciente con una espondilolistesis 4, 5, con una discopatía L5S1, radiculopatía de L5, no se quiere operar y es una paciente de 35 años y entonces le hicimos proloterapia con ozono? Después de 3 sesiones, la paciente se le desapareció el dolor y ahora llega al consultorio cada 3, 4 meses, se hace una sesión y anda bastante aceptable, dice un nivel 1 o 2. Quería contestar esto porque lo que pasa es que hay diferentes maneras de ver esto de la terapia de ozono, pero yo lo quiero ver como un instrumento para sacarnos de una dificultad que tiene el paciente, de un dolor, de un síntoma, y que si manejar conservadoramente con las maneras como estamos hablando, entonces nos va súper bien, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí, no sé, pues si pude aportar algo con este comentario que le hice. No, está claro, doctor. Está claro y estoy de acuerdo con usted. Es más, podía colocar otra indicación. Paciente mayor que tenga comorbilidades, hipertenso, diabético, que llevarlo a cirugía pues sea un ASA 3, un ASA 4, donde uno sabe que el riesgo anestésico es alto. Entonces, a ese paciente también que tenga todas esas comorbilidades y que tenga la sintomatología, que tenga la parte clínica, se le puede ofrecer este tipo de terapia. De golpe, para aclararle a Juan Carlos Andrés la pregunta, yo creo que él estaba preguntando, él estaba enfocado la pregunta desde otro punto de vista, y Andrés está el disco que tiene la protrusión a la hernia, es el que te hace la cosa mecánica, y el otro paciente que pregunta, ambas. Andrés, es el disco negro, sí, que te da el dolor discogénico, que tú lo ves negro en la resonancia, que el paciente tiene mucho dolor, pero no tiene un efecto compresivo, y es la parte química o bioquímica la que está produciendo la sintomatología. El disco químico. Perfecto. Es eso. Bien, ese creo que extendió bien el comentario. Sí, muchas gracias. Sí. Listo. Viendo. Gracias. Bueno, no, pues muy bien. Muchas gracias a todos, a Juan Carlos, al doctor. Sí, también muchas gracias por tomarse este tiempo de compartir la experiencia de ustedes con nosotros. Lo mismo a Andrés, a Johnny y a todos los demás, pues que ando en gafa y no alcanzo los nombrecitos chiquitos. Bueno, Miguel, Alberto, todos los que están con nosotros en estos días de cuarentena, que espero pues que todo acabe de salir bien. Y pues nuevamente Santiago nos estará... Le puse en silencio, doctor Felipe. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos y la idea es saber que hay este tipo de terapia, que es un armamentario que tenemos y que usémoslo. Así como Felipe dijo al principio, lo que pasa es que se ofreció inicialmente por la medicina integrativa y entonces prácticamente la terapia
la prostituyeron. Pero sí tiene unas indicaciones claras, las vimos, las revisamos, entonces la idea es hacerlo en ese tipo de pacientes y como decían los profesores míos, la clínica por encima de los partidos. Entonces yo creo que hay que ser muy clínico y tener una indicación clara para que la terapia sea con éxito. Muchas gracias porque la revisión estuvo buena y fueron muy claras y se sacaron unas conclusiones grandes, que es lo importante en estas revisiones. Gracias, doctor César. Tal vez muy agradecido, muy honrado de mi parte haber participado con ustedes. Oiga, y un abrazo para todos y mucho éxito. Lo mismo, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Lo mismo. Bien, doc. ¿Qué vemos la próxima? Lo discutimos para ver algún tema que pueda ser de interés también para todos y para Andrés, que nos está acompañando también aquí, ¿vale? Ok. Claro. Que Andrés ya últimamente también se ha vuelto cirujano de columna ad honorem. Listo, doc. Gracias a todos. Bueno, gracias, Johnny. Gracias, profesor. Es interesante el tema, la verdad. La verdad nos abre un poquito más a otras alternativas. Muchas gracias y estamos pendientes para la próxima. Listo, Alberto y Miguel, gracias. No, si se les ocurre, Alberto, dígame. o Miguel, si ustedes dos en lo particular o tienen algún tema de interés o que les gustaría que se revisara o profundizar, pues porfa, se lo dicen a Santiago ahí por el interno y Vale. o sea, es democracia para que todos escojamos lo que pensemos que pueda ser interesante en algún momento, ¿vale? No, claro, profesor. Vale. Lo mismo Johnny, ¿no? Obviamente, no sobra decirlo, ¿vale? Listo. Muchas gracias. Vale, ok. Gracias. Muy Hasta amable. luego. Pasen buenas. Chao, gracias a todos. Chao.